En la noche de hoy quiero que ustedes participen juntamente conmigo en la experiencia que la vida me regaló y me dio la oportunidad, y quiero que ustedes también la tengan, de conocer un poco más de cerca el tan nombrado, mentado, mencionado maestro Francisco Romero. Él es el director del proyecto Arkham y es nuestro productor musical. Está a la cabeza de todo el equipo en lo que respecta a la temática música. Es un hombre para el cual, y ustedes lo van a escuchar, la vida es la música y la música es su vida. Su relación con Dios y su relación con todos nosotros fundamentalmente tiene una instrumentalidad y un lenguaje, y es lenguaje musical. Es ese cifrado, es esa armonía y esa melodía y ese ritmo que le impone a sus canciones, a sus arreglos, y bueno, todo gira en torno a eso. Bueno, los detalles de su vida, pues bueno, son cosas formales. Por ejemplo, que aunque él estudió ingeniería financiera por allá en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, sin embargo, pues terminó, por supuesto, estudiando música allá en Aula Moderna de Música en Bucaramanga, aunque su inclinación empezó desde muy niño, desde cantando en el coro del colegio y bueno, mostrando y asombrando a los adultos que lo rodeaban por ese oído, esa afinación, y bueno, se empezó a acercar al piano, por ejemplo, también desde muy niño, y a los 10, 11 años ya estaba no solamente tocando, sino dirigiendo grupos de músicas en son cubano, bossa nova, en jazz, en salsa, bueno, etcétera, etcétera. Tocando entonces el piano, estuvo compartiendo tarima con afamados músicos comerciales del género vallenato, como Iván Villazón o Pipe Peláez, toda esta gente. Bien, empezó también la línea de producción musical, producción audiovisual, voz marca. Trabajó ya con la agencia de publicidad auditiva, y bueno, por esa época fue que se ganó esa beca en España que les va a contar ahora. Lo vamos a escuchar, no les digo nada de eso. Bien, ¿qué más les digo? Bueno, pues ha sido, junto conmigo y con los hermanos Nemesio y Eric, hemos sido el jurado calificador de los talentos que se han levantado en 2 congresos de adoradores. Fue el productor musical del álbum Música Inspirada y Revelada de Eric Garnier, y también fue el productor de el álbum Primicia en su volumen 1 y en su volumen 2. ¿Qué más les puedo decir? Él es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores SAICO, de aquí de Colombia. Desde hace ya va para 3 años firmó contrato autoral con Universal Music. También ganó un premio, el mejor comercial animado en 3D del año 2013 en Caracas, Venezuela. Lo ganó él como productor audiovisual. ¿Qué más les puedo contar? Creador de guiones, storyboard, musicalización, voces animadas, locutor de campañas tanto nacionales como internacionales. Ha sido contratado por empresas como Amazon,
realizó un audiolibro que se llama La Biblia de la Inteligencia Emocional, que lo distribuye Amazon. Él es el realizador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ha conocido pues muchísimos personajes del arte, unos muy afamados y muy alcanzando el éxito, y otros que por falta de apoyo o de recursos no han podido despegar. Y esto fue lo que le dio pie para crear una fundación que es específicamente cultural y artística, para proyectar, para apoyar, para impulsar artistas en distintos géneros de las artes y de las letras, audiovisuales y bueno, fotografía, video, pintura, música, bueno, todas las producción audiovisual, etcétera, etcétera. Entonces esto ya es un proyecto que nace y florece en su corazón a partir de que retorna a Colombia. Su presencia en Colombia pues marca también, como la primavera árabe, un renacer de una nueva etapa fundamental en su vida espiritual, y hay miles y miles y miles de familias beneficiándose de semana en semana de esa experiencia, porque su relación con Dios y su cada día mejor relación con Dios redunda en bendición para todos nosotros. ¿Ves? Es que esto es un ecosistema. Si yo mismo, que estoy hablándoles a ustedes, tengo una creciente vida en el espíritu, pues señores, todos vamos ganando. Si no fuera así, pues todos vamos perdiendo, empezando por el que está hablando. Bueno, vamos a hacer un alto ahí para que vamos directamente a escuchar al maestro Francisco Romero, y al final tendremos una palabra de balance y cierre. Dios nos hizo una familia, forjando en nosotros su palabra en disciplina, para mostrarle al mundo que vive nuestro Dios, quien nos ha sellado el corazón. Muy buenas noches, hermanos de la Nueva Iglesia. Mi nombre es Francisco Romero. En esta noche tengo la oportunidad de compartirles un poco de mi testimonio, de lo que ha sido mi vida en la Nueva Iglesia. Y bueno, gracias al hermano Alfredo, a la hermana Paloma, creo que ustedes han escuchado mi nombre en varias ocasiones, porque bueno, he tenido el privilegio de ser el director del grupo Arca y de liderar algunas producciones musicales desde hace algunos años, y bueno, ahora más frecuentes aquí en la nube. Tengo 34 años, soy productor musical, músico de profesión a tiempo completo. La música es mi vida, y bueno, realmente en la actualidad ya no es suficiente solamente con saber tocar un instrumento, sino que pues la música se ha dividido en muchas facetas profesionalmente hablando, y en las cuales me he puesto a prueba, y pues ha sido un reto. Ya se habla del marketing musical, se habla de la proyección de artistas, en cuanto no solamente se tiene en cuenta la música que tú haces, sino la forma en que va a vestir tu artista, en la forma que se va a dar al público, en la forma en que se va a hacer la puesta en escena si fuese un concierto. Entonces ya son muchas facetas donde la música pues empieza a expandirse, y bueno, cada vez fui aprendiendo más este arte, y me fui llenando de experiencias que fueron retos para mi vida profesional. Es así como he liderado un gran equipo de personas para hacer videoclips musicales,
para hacer las grabaciones en estudios afamados en diferentes ciudades, en México, en Colombia, aquí en Colombia, en Venezuela. Y bueno, Dios siempre ha sido fiel, pese a que a veces he escapado de su presencia, pues tratando de irme a otros países. Él siempre me encuentra y Él siempre me guarda. Para poder remontarme a mi historia con la Nueva Iglesia, bueno, hay muchas personas involucradas que me llevaron de su mano. Soy padre de un hijo que se llama Nicolás Romero, que es un niño, un regalo de Dios para mi vida. Y bueno, Nicolás fue fruto de mi primer noviazgo, de mi primer matrimonio con Laura Rangel. Ella fue quien me llevó realmente a la iglesia. En estos momentos no estamos juntos, pero nos hermana, tenemos una muy bonita amistad y bueno, gracias a Nicolás, ella ha sido una madre excepcional. Y bueno, la vida de mi hijo es ese testimonio de que tiene una muy buena madre. Como les decía, ella me llevó a la Nueva Iglesia. Sus padres eran pastores en la localidad de Girón. Recuerdo que esa noche, primera noche, conocí a la hermana Flor Forero y bueno, sentí que venía de algunas corrientes religiosas que pensaba que era igual a todas las demás iglesias, pero esa noche supe que había algo diferente en esta iglesia. Todavía no sabía qué, pero sentí algo diferente. Días después conocí a la que sería realmente mi primera mentora y mi primer pastora, que realmente depositó una semilla muy fuerte, muy grande en mi vida, que fue la hermana Nora Peña. Antes de que nos hermanara Cristo, nos hermanó la música. Creo que ese fue el punto de quiebre donde pues dos personas desconocidas pues empezaron a hablar y bueno, fue surgiendo una amistad que bueno, fue perdurable por muchos años. Yo seguía estudiando mi carrera y bueno, surgió la oportunidad hicieron un concurso en la escuela para continuar la carrera en Barcelona, España, y éramos alrededor de 80 alumnos y bueno, era algo difícil, no tanto por el nivel que se tenía aquí, sino por el nivel que se exigía en España. Sin embargo, yo fui el ganador de esa beca y bueno, fue una alegría total, alegría que no me duró mucho porque realmente por mi fragilidad económica en esos tiempos, siendo estudiante, soltero y sin ayuda económica de mis padres, entonces no fui favorecido para una visa para estudiar. Esto realmente me derrumbó y fue un motivo para huir hasta de la iglesia, porque realmente me enfurecí con Dios y fue así que fui a parar a Venezuela. Venezuela vino a ser entonces un paraíso, una burbuja de comodidades, donde me sentí amado por Dios solamente porque la miseria que se vivía en el país a mí no me tocaba y sentía que pues ese era un gran testimonio y bueno, por eso duré tantos años allí, aprendí mucho. Tuve el placer de trabajar con artistas de talla internacional, Oscar de León, Mila Castellanos, Luis Silva, y no solamente ellos, sino los artistas que pude levantar desde pequeños y los pude ver crecer y después verlos triunfar. Era una labor muy gratificante. Era hermoso esos momentos, profesionalmente hablando, hasta que llegó la pandemia y esta bendita nube, la persistencia e insistencia del hermano Alfredo empezó a crear en mí una incomodidad, ¿cómo describirlo? Era un ardor que tenía en mi pecho que me hacía sentir incómodo, pese a que todo lo tenía. Me hacía sentir que no era suficiente y que realmente el plan de Dios para mi vida era mucho más grande que dar un testimonio por estar en un país como Venezuela.
Fue un año muy revolucionario. Es una palabra fuerte en Venezuela, pero en cualquier otro país se torna diferente. O sea, realmente estaba algo revolucionando mi vida, mi espíritu. Y tenía que tomar una decisión. Y fue la que tomé a principios de este año. Dije, no más, me voy a volver a Colombia, voy a acercarme a Dios. Hablé con Paloma y tomamos la ruta de ir hacia Villa Olímpica. Creo que algunos vieron mi experiencia en Villa Olímpica. Bueno, no me vieron a mí, pero sí vieron estos zapatos rojos que pues han caminado por muchas calles de Villa Olímpica, rompiendo muchos esquemas que habían en mi vida. Siempre pensé que mi labor iba a ser como el músico que llegaba directamente a sentarme enfrente del piano, en el púlpito, en la tarima. Nunca pensé que me iba a evangelizar, poner a evangelizar, a abrir mi corazón a personas que no conocía en mi vida, a extraños. Eso rompió muchas cosas en mí, muchos egos, mucho orgullo. Y bueno, eso me quebrantó muchísimo. No fue fácil porque no era lo que yo pensaba que me iba a encontrar. Pero realmente así es Dios. Él no es un Dios de ilusiones. Realmente nosotros somos los que creamos esas ilusiones. Pero Él ya tiene un plan y es un plan divino para nosotros. Sé que es muy fácil decir, bueno, Dios cambió mi vida, yo me siento nuevo, O sea, pueden ser palabras, solo palabras. Pero puedo dar testimonio de que mis papás están asistiendo a la nueva iglesia. Eso es un logro gigante para mí. Y sé que para muchas personas es difícil compartirle de Dios a sus familiares. ¿Por qué? Porque los familiares son esas personas que te conocen desde niño, conocen tus debilidades, conocen cuál es tu punto donde explotas y empiezas a decir cosas que no debes. Y realmente tenerlos a ellos acá ha sido un regalo hermoso en estos días. Poder compartir con ellos el poder de Dios, el poder compartir con ellos la palabra que trae el hermano Alfredo. Es indescriptible. Es un regalo muy grande para mi vida, más de lo que yo esperé poder compartir con ellos en la nueva iglesia. Y como lo decía, Dios obra de maneras que siempre nos sorprende y de maneras que no esperamos. La semana pasada tuve la fortuna de constituir legalmente una idea, un sueño que una persona muy especial puso en mi corazón y que, bueno, ya lo logré hacer realidad. Se llama Fundación Cultural Hojarasca. Como siempre, y me devuelvo a lo que he dicho, he conocido muchos artistas en mi vida, los he dirigido. He conocido a esos profesionales, pero también he conocido a aquellos artistas que por X o Y razón nunca han podido prosperar con sus carreras. Y por ello es que creé esta fundación. Es un recién nacido, pero viene con mucha fuerza, con esa valentía que nos enseña el hermano Alfredo día a día a afrontar nuestros problemas, a emprender y a creer, a querer, creer, crear y traer las bendiciones. Con esa palabra es que estoy haciendo esto. Probablemente este testimonio tenga una segunda, tercera parte, y creo que pues todos tendremos, si nos ponemos a pensar, cuando uno testifica porque Dios le dio algo, es muy bonito, pero realmente debe haber una conclusión. Dios te lo dio, pero ¿qué hiciste con eso? Les envío un fuerte abrazo y es un placer estar aquí compartiendo mi vida con ustedes. El próximo mes de enero, ahorita en
3 mesecitos estamos cumpliendo ya 7 años de un congreso internacional que tuvimos en el oriente de Venezuela, en una isla que es Isla Margarita, un lugar hermoso de turismo donde pudimos reunirnos y edificarnos mutuamente. Entonces, pues claro, como siempre, detrás de todo congreso hay un equipo, pues siempre vamos a encontrar a la hermana Paloma y su staff, su equipo de mágico de camisetas negras o chalecos blancos o chalecos naranjas, distintas prendas que han sido famosas nacional e internacionalmente, que los encontramos trabajando 24/7. O sea, a las 3 de la mañana en el hotel que sea, tú encuentras personas del equipo de logística. A las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, no importa. Y ahí hay siempre en todos los pisos de los hoteles, en el restaurante, en la guardería, en la lavandería, siempre. Entonces, detrás de cada evento, pues está ese maravilloso equipo, pero columna fundamental para poder hacer un congreso en la República de Venezuela, pues era el maestro Francisco Romero, y así fue. Y bueno, esto no solamente los congresos de adoradores, bueno, todos los eventos en la parte musical, pero particularmente ese, pues fue notoriamente signado por el aporte y la influencia y los contactos y todo lo que significó la presencia de este maravilloso hermano, maravilloso músico, sensible a todo. Bien, entonces aquí estamos, como lo hemos dicho en cada testimonio, estas cosas no solamente para que las miremos como mirando una vitrina y ay, mire ay, mira esta persona, mira aquella, sino que todo esto, lo que hablamos cada noche de cada persona, y hoy en particular la sensibilidad, la disposición al cambio, el darse para que otros muchos puedan tener oportunidad y proyectarse, etcétera, etcétera, son elementos que pueden suceder en tu vida. Así tú ni yo seamos talentosos al nivel del maestro Francisco, claro que no, pero la multiforme sabiduría de Dios opera de manera diferente, pero la misma bendición puede llegar a tu vida o a la mía de otra manera. ¿Sí? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, pues gracias a esta relación de tantos años con el maestro Francisco, pues por ejemplo en este tiempo de pandemia, pues tuve la oportunidad de recibir con agrado su visita cuando estaba yo confinado en Casablanca, en la finca. Allá llegó Francisco Romero, desde Maracaibo, Venezuela, hasta la finca Casablanca. Y estando en Barranquilla, también llegó, y no solamente llega solo, sino que me regala la alegría, por ejemplo, en días pasados, pues de estar con Fernando y con Laura, sus señores padres, quienes pues tienen la fortuna y la alegría de tener ese fruto en su vida y en su hogar. Pero en días pasados pues también tuve aquí en el estudio de grabación a Nicolás, ese niño del cual escuchamos que es su inspiración, y además que también es músico, ¿no? Ya es un jovencito de, no sé, estará llegando a los 9, 10 años, pero ya está siguiendo los pasos del papá. También gracias a Francisco, aquí tuve en la casa
a dos personas que ustedes han aprendido a amar y a apreciar y a admirar juntamente conmigo, que son María Rebeca Salas y Enzo Pradelli. Entonces, pues bueno, ya podernos sentar y compartir y reírnos en vivo y en directo, pues ya sin tanto distanciamiento social, es un regalo también del cielo. Todas estas cosas y más han venido a la vida y todos somos bendecidos con estos sucesos. Entonces, gracias Señor, gracias Francisco. Pues mira, si tú eres un admirador, eres fan de Rebeca o de Enzo, ahí está el canal, porque Francisco ha trabajado duro en Venezuela y ha conocido muchas personas y está trabajando mucho y duro también aquí ahora en Colombia y en otros lugares. Entonces por eso se abren puertas y por eso aparecen personas maravillosas. Esas no florecen por la temporada de lluvias y que salgan así de manera natural. Es el resultado de un tejido humano con afectos, con cariños, con trasnochos de grabaciones y se repite y otra vez y vamos a hacerle este arreglo y son muchas jornadas largas de esfuerzo, de trabajo para poder nosotros disfrutar en unos contados minutos su resultado. Ustedes recuerdan el famoso adagio o cifra comparativa de que un atleta, por ejemplo, un medallista olímpico de los 100 metros planos, para correr menos de 10 segundos se trabaja 4 años de entrenamiento, de dieta, de cuidados médicos, de ir al gimnasio, de madrugar, de no trasnochar, de comer estas cosas y no aquellas, y entrénese y entrénese y entrénese y practique durante 4 años para ir y competir durante menos de 10 segundos. Entonces, detrás de una sencilla pieza musical de 3 minutos hay horas y horas y horas de grabación y días y semanas y meses de inspiración y de trabajo en el piano, en la guitarra y la partitura. Y bueno, ustedes me han escuchado mi propio testimonio oyendo, por ejemplo, componer a la hermana Paloma. Es 10 veces, 100 veces y 1000 veces la canción. Y la va ajustando y la va ajustando y la va preparando. ¿Y cuánto dura la canción? 3 minutos. Es apenas un soplo y ya. Pero hay mucho detrás. Y hay una gran, gran bendición para todos. Entonces, gracias Maestro Francisco. Gracias Señor. Gracias a todo el equipo de músicos, de técnicos, de todas las personas que están trabajando en la parte operativa, en BOR, desde el Control Master, desde el Call Center, desde todas las formas de servicio, porque juntos hacemos que esto sea posible. Por lo demás, un fuerte abrazo y nos vemos mañana.